¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando decides ignorar un mandato directo de Dios? La historia de Jonás es un poderoso recordatorio de las consecuencias de nuestras decisiones y cómo Dios, en su infinita misericordia, siempre tiene un plan más grande del que imaginamos. Pero la verdad es que la historia de Jonás no comienza con el famoso pez, sino con una misión aparentemente imposible. Jonás era un profeta, elegido por Dios para transmitir su mensaje a las naciones. Hasta aquí, todo parece bastante común para un hombre de su posición. Sin embargo, un día, Jonás recibe una tarea que lo llena de temor y resistencia. Dios le ordena que viaje a Nínive, una de las ciudades más grandes y malvadas de su tiempo. Nínive no solo era conocida por su poder militar, sino también por su violencia, crueldad y falta de moral. Era el tipo de lugar donde uno preferiría no ir bajo ninguna circunstancia, y mucho menos para anunciar un mensaje de destrucción divina. Dios le dice claramente: «Ve a Nínive y proclama contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí». Es aquí donde Jonás enfrenta su primera gran prueba de fe. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Irías a un lugar donde te consideran enemigo, sabiendo que podría ser rechazado, maltratado o incluso asesinado? Jonás, como muchos de nosotros, lucha con este mandato. En lo profundo de su corazón, siente que los ninivitas no merecen el perdón de Dios. ¿Cómo podía un pueblo tan corrupto recibir la misericordia divina? Para él, esto era incomprensible. En lugar de obedecer, Jonás toma una decisión sorprendente: huir. Decide embarcarse en un viaje hacia Tarsis, una ciudad situada en la dirección opuesta a Nínive. Jonás no solo estaba tratando de escapar del peligro físico, sino también de escapar de la voluntad de Dios. Es como si pensara que podría esconderse de su llamado, pero ¿quién puede realmente huir de la presencia de Dios? Este es solo el comienzo de una historia llena de giros inesperados y lecciones profundas. Aquí es donde comienza la verdadera aventura de Jonás. Piensa por un momento, ¿cuántas veces nosotros mismos hemos huido de los desafíos que Dios pone en nuestro camino? Jonás está a punto de descubrir que, por más que intente, nadie puede escapar del propósito divino. Y lo que viene después cambiará no solo su vida, sino la de una ciudad entera. Jonás pensó que su plan era infalible. Al subir al barco que lo llevaría a Tarsis, creía que había escapado de su destino. Pero lo que no podía prever es que nadie puede huir de Dios. En lugar de encontrar paz, Jonás embarcó en una travesía que rápidamente se convertiría en una pesadilla. Y es que cuando decides desobedecer a Dios, las consecuencias no tardan en llegar. El viaje de Jonás apenas había comenzado cuando el cielo se oscureció y los vientos comenzaron a soplar con una furia descomunal. Una tormenta terrible golpeó el barco con tal fuerza que incluso los marineros más experimentados temieron por sus vidas. Las olas se levantaban como montañas, y cada golpe contra el casco del barco parecía anunciar el final. Los marineros, que probablemente habían vivido muchas tormentas en alta mar, nunca habían visto algo así. Esta era una tormenta diferente, una enviada por la mano de Dios. Mientras el caos reinaba en la cubierta, Jonás estaba profundamente dormido en el interior del barco. Este detalle no es casual. Mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba, Jonás había caído en una apatía espiritual, ignorando las consecuencias de su desobediencia. Los marineros, aterrorizados, empezaron a clamar a sus dioses, esperando que alguno los escuchara y detuviera la furia del mar. Pero nada cambiaba. Finalmente, el capitán, desesperado, encontró a Jonás dormido y le gritó: «Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tenga misericordia de nosotros y no perezcamos». Cuando los marineros vieron que sus súplicas no surtían efecto, decidieron echar suertes para descubrir quién era el culpable de la tormenta. Y, como era de esperarse, la suerte cayó sobre Jonás. En ese momento, Jonás no pudo ocultar más la verdad. Confesó ante ellos que era un profeta del Dios de los cielos, y que estaba huyendo de su mandato. Los marineros quedaron horrorizados. Sabían que no había manera de luchar contra un Dios tan poderoso. La tormenta era su castigo, y lo único que podía salvarlos era deshacerse del causante, Jonás. A pesar del miedo, los marineros no querían lanzarlo al mar. Trataron de remar de regreso a tierra, pero la tormenta solo se hacía más intensa. Finalmente, Jonás les dijo lo que debían hacer: «Échenme al mar, y la tormenta se calmará». Aunque dudaron, sabían que no tenían otra opción. Con temor y renuencia, levantaron a Jonás y lo arrojaron al agua. Y, de inmediato, algo increíble sucedió. Las olas cesaron, el viento se calmó, y el mar quedó en completa paz. Los marineros quedaron atónitos. Habían presenciado el poder de Dios de primera mano. Llenos de temor y respeto,
ofrecieron sacrificios y promesas al Dios de Jonás, reconociendo su poder. Mientras tanto, Jonás, arrojado al mar, seguramente pensaba que su historia había terminado. Pero no había considerado algo. Aunque había intentado huir de Dios, Dios nunca se apartó de él. En ese momento, un gran pez, enviado por Dios, lo tragó. Jonás estaba ahora en un lugar más oscuro y profundo que cualquier tormenta en la superficie. Pero, sorprendentemente, este no sería el final de su historia, sino el principio de su redención. Lo que Jonás no sabía es que el tiempo dentro del vientre del pez le ofrecería la oportunidad de reflexionar sobre su desobediencia y reconocer la inmensidad de la misericordia divina. Imagina estar rodeado por la oscuridad más profunda, con el sonido constante del agua agitada y la sensación de estar completamente solo. Para Jonás, este era su nuevo hogar, el vientre de un gran pez, enviado por Dios. Y es aquí, en este lugar tan inesperado y aterrador, donde comienza su transformación más profunda. Durante 3 días y 3 noches, Jonás se encuentra a las profundidades del océano, atrapado en el estómago de este enorme ser. No hay escapatoria, no hay más huida posible. Es un momento de absoluta soledad, pero también de confrontación consigo mismo. Mientras estaba allí, Jonás no solo enfrentaba las consecuencias físicas de su desobediencia, sino que también enfrentaba el peso de su separación espiritual de Dios. En ese lugar de aislamiento total, comienza a entender la magnitud de lo que había hecho. En lugar de seguir el camino que Dios le había marcado, había optado por su propio deseo, por su propio juicio. Y ahora estaba sufriendo las consecuencias. Pero en lugar de resignarse a su destino o seguir lamentando su situación, Jonás toma una decisión crucial: ora. La oración de Jonás es un acto de total rendición. Desde lo más profundo del océano, Jonás clama a Dios con palabras que reflejan no solo su angustia, sino también su arrepentimiento y reconocimiento de la soberanía divina. En su oración, Jonás reconoce que, aunque fue él quien se alejó, es Dios quien lo ha sostenido y salvado incluso en este lugar de desesperación. Sus palabras están llenas de imágenes poderosas. En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el vientre del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Jonás compara su situación con estar en el Seol, el lugar de los muertos, destacando que siente como si estuviera al borde de la muerte. Sin embargo, aún en ese estado, tiene esperanza, porque sabe que Dios escucha a quienes le claman sinceramente. Esta oración de arrepentimiento es clave, porque muestra que Jonás finalmente comprende que no puede escapar de la voluntad de Dios. Al rendirse completamente, reconoce que la salvación solo puede venir del Señor. Es una transformación interna profunda. Jonás, quien en un principio huía de la misión encomendada, ahora entiende que debe seguir el propósito divino, aunque no lo entienda completamente. Dios, en su infinita misericordia, escucha la oración de Jonás. Incluso en ese lugar de oscuridad, Dios no lo ha abandonado. Y en un acto de compasión, Dios ordena al gran pez que libere a Jonás. Después de 3 días en el vientre del pez, Jonás es vomitado en tierra firme. Aunque haya sido liberado, esta no es una simple conclusión de su castigo, es un nuevo comienzo. El tiempo dentro del pez no fue solo un momento de corrección, sino un periodo de reflexión y redención. Jonás ha pasado por una experiencia única, una que lo ha cambiado profundamente. Ahora, más que nunca, está listo para cumplir con su llamado. Dios, fiel a su naturaleza, le otorga una segunda oportunidad. Una vez más, le ordena que vaya a Nínive y proclame su mensaje. Esta vez, Jonás no duda. Ha aprendido que no puede escapar de Dios y que, cuando le extiende su misericordia, incluso aquellos que parecen irremediables, como los ninivitas, pueden ser alcanzados. Así, con un corazón transformado y una nueva perspectiva, Jonás se encamina hacia Nínive, la gran ciudad que lo espera. Ahora, el profeta comprende que su misión no es solo una cuestión de obediencia, sino una oportunidad de ser parte del plan redentor de Dios para toda la humanidad. La lección que Jonás está a punto de presenciar será aún más sorprendente que su estancia en el vientre del pez. Nínive era una ciudad inmensa, tanto en tamaño como en población. La Biblia nos dice que era tan grande que recorrerla de un extremo a otro tomaba 3 días. Jonás, al llegar a esta gigantesca metrópoli, comienza a proclamar el mensaje de Dios. Imagínalo caminando por sus concurridas calles, viendo la actividad frenética de sus habitantes y sintiendo el peso de su misión. A lo largo de su viaje por la ciudad, él repite un mensaje simple pero aterrador: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Este mensaje, breve y directo, tenía una finalidad clara: advertir a los ninivitas de su inminente destrucción a menos que se arrepintieran. Pero aquí surge un detalle interesante:
Jonás proclamaba el juicio, pero en su corazón, probablemente esperaba que el castigo realmente llegara. Su mente aún estaba atrapada en la idea de que los ninivitas no merecían el perdón de Dios. Después de todo, ¿por qué perdonar a un pueblo que había causado tanto sufrimiento y que parecía tan apartado de la moral divina? Y, sin embargo, algo increíble ocurre. Mientras Jonás caminaba por la ciudad, algo que él probablemente no esperaba comienza a suceder. Los ninivitas escuchan. Pero no solo escuchan, sino que toman en serio la advertencia. Desde los más humildes habitantes hasta las figuras más poderosas, todos comienzan a arrepentirse. Las palabras de Jonás resuenan en sus corazones, y deciden cambiar sus caminos. La ciudad entera entra en un estado de arrepentimiento. Todos se visten de cilicio, una tela áspera que simboliza el duelo y el arrepentimiento, y ayunan, rogando a Dios por su misericordia. Incluso el rey de Nínive, el hombre más poderoso de la ciudad, se levanta de su trono, se despoja de sus vestiduras reales, se viste de cilicio y se sienta en ceniza, un gesto de profunda humildad y contrición. El rey, reconociendo la seriedad de la situación, emite un decreto ordenando que todos, tanto personas como animales, ayunen y clamen fervientemente a Dios. Les insta a abandonar sus malos caminos y la violencia de sus manos, con la esperanza de que Dios vea su arrepentimiento y los perdone. Dios, fiel a su carácter compasivo, ve el arrepentimiento de los ninivitas. Aunque la ciudad había estado condenada, Dios, en su misericordia, decide no llevar a cabo la destrucción que había planeado. Nínive, la gran ciudad, se salva de la destrucción. Pero la historia de Jonás está lejos de terminar aquí. A pesar de este impresionante acto de arrepentimiento y la intervención divina, Jonás no está contento. A pesar de haber sido testigo del poder del arrepentimiento, aún no ha aprendido por completo lo que significa el verdadero amor y la compasión de Dios. Aunque para la mayoría de nosotros la historia de Nínive habría terminado en una nota de celebración, Jonás no lo vio de esa manera. De hecho, su reacción fue completamente opuesta a lo que uno podría esperar de un profeta. En lugar de alegrarse por la salvación de miles de personas, Jonás estaba furioso. ¿Por qué? Porque, en lo más profundo de su corazón, Jonás quería ver la destrucción de Nínive. La misericordia de Dios lo había dejado frustrado, e incluso confundido. Este es uno de los momentos más sorprendentes de la historia de Jonás. Después de haber sido liberado milagrosamente del vientre del pez, de haber sido testigo del arrepentimiento de una ciudad entera, y de haber visto el perdón de Dios en acción, Jonás se retira lleno de enojo. Decide salir de la ciudad, subir a una colina cercana, y desde allí observa, con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, Dios cambie de opinión y destruya la ciudad después de todo. Jonás se sienta bajo el sol abrasador, con su espíritu lleno de amargura, incapaz de aceptar que Dios haya perdonado a los ninivitas. Es aquí donde la historia nos muestra una de las lecciones más poderosas sobre la naturaleza de Dios. Mientras Jonás espera, Dios, en su gracia y paciencia, decide enseñarle algo nuevo. Hace que crezca una planta, un ricino, que proporciona sombra sobre la cabeza de Jonás, aliviando su malestar físico. Jonás se siente agradecido por la planta, y su ánimo mejora. Pero, al día siguiente, Dios envía un gusano que destruye la planta, y poco después, un viento caliente comienza a soplar, aumentando el sufrimiento de Jonás. Una vez más, Jonás se enfurece, esta vez por la pérdida de la planta, y le dice a Dios que preferiría morir antes que seguir soportando tanto malestar. En este momento, Dios le hace una pregunta fundamental a Jonás, una que pone en evidencia la inconsistencia en su corazón. ¿Tienes tu derecho a enojarte por la planta? Jonás responde que sí, que está tan molesto por la pérdida de la planta que desearía morir. Entonces Dios le da una respuesta que revela la profundidad de su amor y compasión no solo por los ninivitas, sino también por Jonás y por toda la creación. Le dice, tú te compadeciste de la planta, por la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en una noche nació y en una noche pereció, y no he de tener yo compasión de Nínive, aquella gran ciudad, en la que hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Esta lección final muestra el verdadero corazón de Dios. Jonás se había compadecido de una planta, algo temporal y sin importancia. Sin embargo, Dios tenía compasión de toda una ciudad, un lugar lleno de personas, muchas de ellas inocentes, que, al igual que el profeta, necesitaban desesperadamente la misericordia de Dios. El problema de Jonás era su incapacidad para ver más allá de su propio juicio y sus propios prejuicios. No podía aceptar que Dios, en su infinito amor, extendiera su gracia incluso a aquellos que Jonás consideraba indignos. El libro de Jonás termina de manera abrupta, sin decirnos si el profeta cambió su actitud o no. Y tal vez esto sea intencional.
La historia deja una pregunta abierta no solo para Jonás, sino para cada uno de nosotros. ¿Cómo reaccionamos cuando Dios extiende su misericordia a aquellos que creemos que no la merecen? ¿Estamos dispuestos a aceptar que la compasión de Dios va más allá de nuestras expectativas, e incluso de nuestros propios juicios? En el fondo, la historia de Jonás no es solo acerca de la misión de un profeta o el arrepentimiento de una ciudad, sino sobre el carácter de Dios mismo. A lo largo de toda la narrativa, se nos muestra un Dios que es justo, pero también profundamente misericordioso. Un Dios que ofrece segundas oportunidades, no solo a Nínive, sino también a Jonás. Y en esta misericordia, se nos revela que el verdadero propósito de la vida no es solo cumplir con los mandatos divinos, sino también aprender a reflejar ese mismo amor y compasión que Dios muestra hacia todos, incluso hacia aquellos que parecen estar más lejos de Él. Así, el mensaje final de la historia de Jonás es claro: no hay nadie fuera del alcance de la gracia de Dios, ni siquiera nosotros, cuando nos resistimos a su llamado. Y la misericordia que Dios nos muestra también es la que debemos aprender a extender a los demás. Si este vídeo te ha inspirado o te ha hecho reflexionar, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte más contenido como este. Y recuerda, hay otro vídeo que te está esperando la pantalla ahora mismo, no te lo pierdas. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.